Estaba sentada frente a mí, con los ojos bajos, y repitiendo la misma frase que yo había escuchado docenas de veces ese mes. No entiendo por qué siempre termino con el mismo tipo de hombre. Era la tercera vez que lo decía ese año. 3 relaciones diferentes, 3 finales similares. Era como si algo invisible, fuera de su control, estuviera tirando de los hilos del destino y siempre atando la misma historia con un lazo diferente. Pero la trama era idéntica. Y aquí está. La pregunta que quizás también te hayas hecho en silencio. ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de persona, incluso cuando juro que esta vez será diferente? La respuesta, por incómodo que parezca, es simple y profunda. Porque no atraes conscientemente lo que quieres, atraes lo que está oculto en ti. Y ahí es donde entra en juego una de las ideas más fascinantes e incómodas de la psicología profunda, defendida por Carl Jung, la teoría de la sombra. Según él, nuestra mente no es solo un escenario de voluntades claras, metas hermosas y promesas racionales. Hay una capa oscura y oculta, enterrada en los sótanos de la psique, que impulsa muchas de nuestras decisiones, incluidas las que duelen, y lo más aterrador, esta capa no duerme. Está activo, todos los días, dando forma a sus reacciones, atrayendo a tipos específicos de personas, repitiendo ciclos, sin que te des cuenta, sin que te lo quieras. Y si no entiendes lo que estás haciendo, se disfraza de mala suerte. Pero, ¿y si no es mala suerte? ¿Y si es un espejo? Imagina por un momento que cada persona que aparece en tu vida, especialmente aquellas que más te desvían del camino, son reflejos de partes de ti que preferías ocultar, partes que has suprimido, ignorado o rechazado. Parecen no para castigarte, sino para mostrarte lo que hay que mirar. Esto no es misticismo, es psicología. Según una encuesta publicada por el Journal of Social and Personal Relationships 2022, más del 60% de las personas admitieron haber repetido un patrón de relación tóxico al menos 2 veces en su vida. Y lo más sorprendente es que la mitad de ellos solo se dieron cuenta de esto cuando se enfrentaron a un extraño, un amigo, un terapeuta o un colapso emocional. Carl Jung creía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y cuando se trata de relaciones, esta frase gana peso, porque nadie se despierta y decide, racionalmente, que quiere volver a sufrir. Pero aún así, muchos siguen el mismo guión emocional, como si estuvieran atrapados con una banda sonora que nunca cambia. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la mente inconsciente es poderosa y trabaja con lo que es familiar, no con lo que es saludable. Si creciste en un ambiente donde el amor era la ausencia, la crítica, la exigencia o el silencio, es posible que tu sistema emocional lo registrara como normal. No es agradable, pero es conocido, y se empieza a buscar lo que se sabe. Sin darte cuenta, comienzas a sentirte atraído por las personas que recrean este patrón. El dolor no es el objetivo, el reconocimiento lo es, y es por eso que las personas emocionalmente distantes, frías o controladoras, entran repetidamente en tu vida. Porque, de alguna manera, hablan el mismo idioma que tu inconsciente. Pero hay una buena noticia en todo esto. Esta norma no es una sentencia, es una señal de que hay algo en ti que pide ser visto. Algo que puedes haber enterrado por vergüenza, miedo o costumbre. Y cuanto más tiempo permanezca ese algo en las sombras, más se manifiesta en el exterior, en las personas que conoces, en las situaciones que repites, en los sentimientos que vuelves. Pero tan pronto como comienzas a mirar ese lugar, algo cambia. El patrón comienza a debilitarse. Las historias dejan de repetirse con tanta precisión. Comienzas a notar, más claramente, las luces rojas que antes ignorabas. Y lo más importante, puedes elegir. Elige con conciencia, con criterio, con respeto a uno mismo, porque ahora, en lugar de seguir el guión del pasado, escribes un nuevo capítulo con presencia y valentía. En la siguiente parte, exploraremos este concepto de la sombra con más profundidad. ¿Qué es exactamente lo que compone este lado oculto de la mente? ¿Cómo se forma? ¿Y por qué influye tanto en nuestras decisiones afectivas? Prepárate. Las respuestas no son sencillas, pero pueden cambiarlo todo.
¿Conoces esa sensación de déjà vu emocional? Esa extraña impresión de volver a vivir la misma relación, solo que con una nueva persona. La conversación cambia, los rostros son diferentes, pero el resultado parece copiado. Esta repetición no es casual, es un patrón. Y la mayoría de nosotros vivimos dentro de ella durante años, a veces durante décadas, sin darnos cuenta. En 2017, una investigación realizada por la Universidad de Toronto analizó más de 300 relaciones consecutivas de adultos de entre 25 y 40 años. El estudio encontró que alrededor del 79% de las personas repiten el mismo tipo de pareja, en términos de comportamiento, rasgos de personalidad y estilo de apego. El dato más curioso, muchas de estas personas creían que habían elegido de manera diferente. Pero en la práctica, los patrones emocionales se repetían casi como un espejo. Pero, ¿por qué sucede esto? Para entender esta dinámica, necesitamos retroceder en el tiempo, no a la infancia del sujeto, sino a los trabajos más primitivos de la mente. El cerebro humano ha sido moldeado, a lo largo de miles de años, para buscar seguridad, y la seguridad, para la mente emocional, no significa felicidad. Significa familiaridad. Esto significa que si alguien creció en un hogar donde el amor vino acompañado de la ausencia, la crítica o el control, este tipo de vínculo se registra como normal. Entonces, incluso si la persona quiere una relación sana y estable, su inconsciente busca lo que ya sabe, lo que es predecible, porque previsible, para el cerebro, es sinónimo de protección. Esa es la trampa. Incluso en 2024, con tanta información sobre salud mental accesible, los patrones afectivos siguen siendo el mayor punto ciego para gran parte de la población. La razón es simple. Estos patrones no son revelados por la lógica. Se manifiestan en reacciones, en elecciones silenciosas, en sentimientos que vuelven sin explicación. Carl Jung, todavía en el siglo XX, ya lo advertía. Escribió: «Mientras no te des cuenta de lo que habita dentro de ti, te controlará, y lo llamarás destino». Esto es exactamente lo que vemos cuando alguien salta de una relación tóxica a otra, jurando que esta vez es diferente. La mente racional cambia el discurso, pero el patrón emocional subterráneo permanece intacto. Este fenómeno se ha hecho aún más visible con el auge de las redes sociales. Según datos de la APA, Asociación Americana de Psicología, a partir de 2023, las personas que consumen contenido sobre relaciones tóxicas a diario tienden a romantizar o aceptar con mayor facilidad las conductas abusivas, precisamente porque están emocionalmente acostumbradas a este tipo de dinámicas. En otras palabras, no basta con querer un nuevo tipo de relación. Es necesario entender por qué el viejo patrón todavía tiene espacio para existir. Y aquí viene un punto esencial. Estos patrones no son solo hábitos, funcionan como estructuras emocionales internas, como mapas invisibles que dirigen nuestros pasos afectivos. Si creciste tratando de complacer a los demás para ser aceptado, es posible que termines buscando parejas que exijan mucho y entreguen poco, porque recrea el sentimiento de esforzarse por merecer amor. Si has aprendido que tus emociones eran un problema, es posible que te sientas atraído por las personas que son frías, que no responden a tus vulnerabilidades, porque se hace eco de la vieja creencia de que sentir demasiado es peligroso. La buena noticia: estos patrones se pueden romper, pero primero deben ser nombrados. Es necesario reconocer que esa sensación de «esto ya ha pasado antes» es una invitación a la conciencia. No es un castigo. El dolor que se repite lleva un mensaje. Hay algo dentro de ti que aún no se ha curado. Algo que quizás hayas normalizado tanto, que ni siquiera te das cuenta de lo lejos que te aleja de lo que realmente quieres vivir. Muchas personas solo comienzan a darse cuenta de esto cuando comienzan a registrar sus emociones, van a terapia, o se alejan de los lazos que siempre han parecido normales pero que eran dolorosos. Y cuando finalmente ven el patrón, llega la conmoción y poco después, la liberación. Porque ver el patrón es el primer paso para romperlo. No se trata de culparse a sí mismo, sino de asumir la responsabilidad, asumir que el cambio externo depende en primer lugar de un giro interno, y este proceso no tiene por qué ocurrir solo. Nunca han habido tantos recursos disponibles.
libros, profesionales, grupos de apoyo, contenido digital serio. Lo más importante es dar el primer paso, cuestionar lo que has estado llamando normal. ¿Recuerdas tu última relación difícil? No aquel en el que había peleas, sino aquel en el que te sentías invisible. Piensa en cómo empezó, cómo se desarrolló. ¿Qué señales ignoraste? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que pasará? Ahora reflexiona. ¿Este sentimiento ya te era familiar en algún momento de tu historia? En la siguiente parte, exploraremos precisamente eso. ¿Qué se esconde dentro de nosotros que atrae estos ciclos? Profundicemos en el concepto de sombra de Jung, entendiendo cómo se forma, cómo actúa en las elecciones y, sobre todo, cómo puede revelarse. Prepárate para mirar hacia adentro. Cuando te sientes enfadado con alguien que apenas conoces, o juzgas intensamente una actitud que, en el fondo, puede que ya hayas cometido tú mismo. Esto no sucede por casualidad. Estas reacciones intensas, a menudo desproporcionadas, son pistas. Señales de que algo dentro de ti se ha activado, algo que quizás no quieras ver. Carl Jung llamó a este fenómeno proyección. Y la raíz de todo se encuentra en un concepto aún más profundo. La sombra. La sombra, según Jung, no es el mal dentro de nosotros. Es todo lo que nos hemos visto obligados a ocultar. Huellas, impulsos, emociones y recuerdos que, en algún momento de la vida, fueron considerados inaceptables por quienes nos criaron o por la sociedad. Puede ser un deseo reprimido, un rasgo de personalidad amortiguado, un dolor nunca procesado. Estas partes negadas no desaparecen. Simplemente se retiran al inconsciente y desde allí continúan actuando, influyen en las decisiones, sabotean las relaciones, alimentan los miedos y cuando no son reconocidos, terminan siendo proyectados en otras personas. Es decir, lo que no podemos aceptar en nosotros mismos, lo empezamos a ver de manera distorsionada en los demás. Por ejemplo, alguien a quien se le ha enseñado desde una edad temprana a ser siempre educado, puede desarrollar una ira profunda hacia las personas espontáneas y asertivas que dicen lo que piensan. ¿Por qué? Porque esta libertad le fue negada. En lugar de admitir que también le gustaría ser más directo, etiqueta al otro como grosero o arrogante. Lo que, de hecho, se está rechazando allí es un deseo interno que nunca ha sido validado. Este proceso es invisible, pero poderoso. Y casi todo el mundo lo hace, incluso inconscientemente. Según un estudio publicado por el Journal of Analytical Psychology en 2021, más del 80% de los participantes presentaron proyecciones emocionales inconscientes durante las interacciones sociales analizadas en un entorno terapéutico. La mayoría de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban reaccionando a partes de sí mismos, y no al comportamiento real del otro. Jung no veía la sombra como algo contra lo que había que luchar, sino más bien como una parte esencial del proceso de individuación, es decir, de maduración emocional. Para él, reconocer e integrar la sombra es lo que transforma al ser humano en alguien más completo, más auténtico. Pero esto requiere coraje, porque mirar a la sombra es mirar verdades incómodas, miedos que nos avergüenzan, rasgos que siempre tratamos de ocultar, deseos que juzgamos mal. Es más fácil proyectar todo esto en otra persona, tu pareja, tu jefe, tus amigos. El problema es que esta proyección distorsiona la realidad, aleja las conexiones y refuerza los mismos ciclos de dolor. Imagina a alguien que se considera siempre amable. Esta persona puede sentir repulsión por alguien que es firme, que impone límites. Pero esta repulsión puede revelar una verdad incómoda. En el fondo, también a ella le gustaría poder decir no, pero al negar este impulso durante tanto tiempo, lo proyectó en el otro y ahora lo juzga por vivir lo que reprimió. Sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida. Mientras lo ignoras, se esconde detrás de las máscaras de las personas que más criticas. Pero cuando comienzas a escucharlo, deja de actuar en las sombras y comienza a colaborar con tu evolución. Integrar la sombra es un proceso de aceptación.
no significa actuar como tus impulsos reprimidos. Significa entender de dónde vienen, cómo se formaron y qué necesidades emocionales están tratando de satisfacer. A partir de esto, es posible transformar estas energías en elecciones más conscientes. Y el efecto de esta transformación es profundo. Las relaciones cambian, los conflictos disminuyen. Y esa sensación de repetición, de estar siempre rodeado de los mismos tipos, empieza a perder fuerza, porque ahora ya no estás buscando afuera lo que necesitas aceptar en tu interior. Por supuesto, este proceso lleva tiempo. No sucede con leer un libro o hacer clic en un video. Pero comienza con una simple pregunta. ¿Qué es lo que estoy evitando ver en mí? En el momento en que se hace esta pregunta honestamente, se abre una grieta. Y es a través de esta grieta que entra la luz de la conciencia. La misma luz que te muestra que las personas que te rodean pueden no estar atacando. En realidad, te están reflejando. Pero hay un lugar aún más profundo donde actúa esta sombra. Un campo donde el inconsciente se mueve aún más libremente. Las relaciones íntimas. Es ahí donde bajamos la guardia, donde la sombra actúa con más intensidad. Y es por eso que ciertas personas nos atraen tanto, incluso cuando sabemos que nos harán daño. En la siguiente parte, revelaremos cómo la sombra crea atracción por las personas que representan todo lo que aún no hemos resuelto. Prepárate. Lo que descubras en este campo puede cambiar totalmente tu forma de relacionarte con el amor. Durante años, Sofía culpó al destino por sus relaciones fallidas. Decía que tenía un dedo podrido, que siempre elegía mal, que el problema estaba en los demás. A cada final le seguía la misma frase. Merezco a alguien mejor. Pero después de la tercera relación que terminó con las mismas quejas, falta de atención, manipulación emocional y desapego, algo cambió. Por primera vez, se hizo una pregunta diferente. ¿Qué hay dentro de mí que permite que esto se repita? Esta simple pregunta fue el comienzo de un viaje. Y este es el punto de inflexión que separa el sufrimiento pasivo de la transformación real. La entrada de la autoconciencia. La autoconciencia no tiene que ver con el autojuicio, tampoco es sinónimo de culpa. Es, en primer lugar, la capacidad de observarse a uno mismo con claridad, sin filtros ni mascarillas. Significa darte cuenta de lo que sientes, por qué reaccionas de cierta manera y qué historias internas están guiando tus decisiones. El neurocientífico Daniel J. Siegel, en su libro The Mindful Brain, 2007, afirma que el desarrollo de esta conciencia reflexiva, también llamada atención plena del yo, altera la estructura del cerebro. Se fortalecen áreas relacionadas con la empatía, la regulación emocional y la toma de decisiones. En otras palabras, las personas que se observan a sí mismas, honestamente, construyen relaciones más saludables, porque dejan de operar en piloto automático, y ese es el problema de muchas relaciones, decisiones afectivas basadas en viejos guiones, escritas en momentos de dolor, trauma o necesidad. Si bien estos guiones no se revisan, seguimos eligiendo con los ojos cerrados y nos sorprenden los mismos resultados. Sofía, cuando se preguntaba por qué repetía patrones, descubrió que, desde pequeña, asociaba el amor con el esfuerzo. Creció tratando de agradar para ser aceptada. Como adulta, buscaba a alguien que la valorara, pero terminó sintiéndose atraída por personas que exigían todo y ofrecían poco, recreando el ciclo de tener que merecer afecto. Fue doloroso darse cuenta de eso, pero también fue liberador, porque, al nombrar esta norma, podía elegir de otra manera, y la elección consciente es lo que rompe los ciclos automáticos. Esta claridad emocional no proviene de libros o consejos prefabricados. Llega cuando dejamos de señalar con el dedo hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro, con curiosidad y coraje. Cuando realmente nos preguntamos, ¿por qué permito ciertos comportamientos? ¿Qué me impide establecer límites? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar con relaciones que solo me lastiman? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, requieren paciencia, pero cada respuesta te acerca a ti mismo, y en consecuencia, a relaciones más verdaderas. Muchos evitan este proceso porque creen que mirar hacia adentro es confrontar el dolor. Y sí, hay dolor. Pero también hay un reencuentro. En tu interior se almacenan no solo heridas, sino también capacidades dormidas, fuerza, discernimiento,
Amor propio. La psicóloga Kristin Neff, referente mundial en autocompasión, señala que las personas con mayor conciencia interna no solo reconocen sus errores con mayor facilidad, sino que también se tratan a sí mismas con más amabilidad. Esto crea un círculo virtuoso. Reconocerse sin culpa deja espacio para crecer con ligereza. La autoconciencia es el comienzo de la curación, pero también es práctica. No se trata solo de entender lo que está mal, sino de actuar de manera diferente frente a las mismas provocaciones. Ahí es donde radica el desafío. Un ejemplo práctico. La próxima vez que sientas la necesidad de enviarle un mensaje de texto a alguien que siempre desaparece, parar, respirar. Pregúntate, ¿estoy buscando conexión o tratando de aliviar un viejo vacío? Esta pausa por sí sola ya es una microvictoria, un pequeño desvío, un punto fuera de ciclo. Estos pequeños gestos construyen un nuevo guión. Poco a poco, la mente aprende que ya no necesita repetir, que se puede elegir con conciencia. Eso puede proteger tus emociones en lugar de abandonarlas en manos de aquellos que no saben cómo cuidarlas. Y eso es exactamente lo que Sofía empezó a hacer. En lugar de tratar de arreglar quién estaba de su lado, comenzó a cuidarse a sí misma. aprendió a decir que no, reconocer las señales de alerta antes de bucear. Y lo que es más importante, no romantizar relaciones que solo alimentaban su vieja herida. Pero aquí viene un nuevo dilema. El mundo no se detiene cuando cambias. La gente a su alrededor reacciona. Algunos se alejan. A otros les molesta su evolución. Su nueva postura expone las viejas dinámicas, y no todos quieren crecer juntos. Y es en este punto donde muchos se dan por vencidos. Porque tomar conciencia tiene un precio: perder lazos que solo existían en su versión anterior. Esto es aterrador, pero también libera. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este conflicto entre mantener lo viejo y abrazar lo nuevo. ¿Qué pasa cuando te despiertas? Pero ¿el mundo que te rodea todavía quiere que duermas? ¿Alguna vez has notado que algunas personas llegan a tu vida y te cambian, sin hacer ningún esfuerzo? No te dicen lo que deberías ser, ni señalan tus defectos directamente, pero aún así, te obligan a crecer, a mirar partes de ti mismo que antes no habías notado. Las relaciones tienen este poder. No solo nos afectan a nosotros, nos transforman. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el crecimiento personal no ocurre solo en la soledad, el silencio o el autoanálisis. También nace en los conflictos, en los vínculos intensos, en las conexiones incómodas. Especialmente, por cierto, en relaciones que te conmueven emocionalmente. Según una investigación publicada por el Center for Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin-Madison, 2022, las personas que atraviesan importantes desafíos interpersonales y procesan estas experiencias con conciencia, desarrollan niveles más altos de empatía, autorregulación y resiliencia emocional. En otras palabras, no es lo que te sucede lo que define tu evolución, sino lo que haces con lo que sucede. Cuando alguien te decepciona, puedes optar por cerrarte o aprender a establecer límites. Cuando una pareja está distante, es posible que continúes rogando por atención o entiendas que mereces reciprocidad. Cada momento difícil ofrece una opción: repetir o evolucionar. Y aquí es donde entra la magia de la transformación. Las personas que te frustran son también las que, sin querer, te enseñan más sobre ti mismo. Veamos un ejemplo. Lucas, desde muy joven, sintió que necesitaba complacer a todos para ser aceptado. Siempre sonreía, incluso cuando era malo. Dijo sí, para evitar conflictos. Y debido a esto, atrajo a personas que abusaron de su buena voluntad. En el trabajo, le obligaban a quedarse hasta tarde. En las relaciones, ignoraban sus necesidades. Durante 1900, mucho tiempo, se vio a sí mismo como una víctima de la mala suerte. Pero después de una dolorosa ruptura, en la que fue completamente ignorado, entendió. El problema no eran solo los demás, sino cuánto permitía que invadieran sus límites. Esta conciencia lo empujó a un nuevo tipo de comportamiento. Comenzó a decir no sin culpa. Dejó de disculparse por priorizar su salud mental. Y, poco a poco, la gente que no respetó eso, desaparecido. Lo que quedaba eran relaciones más sanas,
basadas en el respeto mutuo. No fue magia, fue un cambio de actitud. Y este tipo de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual, a veces doloroso, pero extremadamente valioso. El punto clave es entender que las relaciones funcionan como espejos. Revelan partes de ti mismo que estaban dormidas, ya sea por miedo, costumbre o viejos traumas. Si sientes celos excesivos, es posible que estés lidiando con inseguridades profundas. Si te molestan las personas que son demasiado independientes, es posible que nunca te hayas permitido ser libre. El otro solo despierta en ti lo que necesita ser reconocido. Es por ello que las relaciones, sobre todo las más intensas, funcionan. Como laboratorios de autoconocimiento, muestran, con una claridad brutal, lo que funciona y lo que está desequilibrado. Pero hay un detalle importante. La transformación solo ocurre cuando asumes un rol activo. Mientras sigas señalando hacia afuera, diciendo que las personas son todas iguales o que nadie es bueno, el aprendizaje se pierde. El ciclo se repite. Ahora, si comienzas a ver cada relación, incluso las que salieron mal, como una lección sobre ti mismo, todo cambia. La frustración se convierte en sabiduría. El dolor se convierte en un puente hacia nuevas versiones de uno mismo. A partir de ese momento, comienzas a elegir de manera más consciente. No por miedo a la soledad, sino por respeto a todo lo que has construido. No se trata de convertirse en alguien frío o distante, todo lo contrario. Se trata de convertirse en alguien completo, que no acepta migajas porque ha aprendido el valor de su propio afecto. Las personas que aparecen en tu vida, sobre todo las que te marcan profundamente, no aparecen por casualidad. Algunos han llegado para quedarse, otros para enseñar. Y en ciertos casos, solo parecen mostrarte lo que nunca debes volver a aceptar. Cualquiera que sea la razón, cada uno de ellos deja algo, un signo, un recuerdo, un punto de inflexión. Pero hay una pregunta que aún no hemos explorado. ¿Y cuándo llegue la persona adecuada? Pero, ¿estás tan acostumbrado al caos que ya no sabes cómo confiar? En la siguiente parte, entenderemos cómo la evolución interna puede sabotear nuevas relaciones y por qué, incluso después de cambiar, puedes seguir teniendo miedo de ser amado de verdad. Ya entiendes las señales. Ya has reconocido los patrones. Ya te has dado cuenta de que ciertas personas no aparecen por casualidad y que tus relaciones dicen mucho más de ti que de ellas. Pero ahora es el momento de cerrar esta historia con algo que nadie más puede hacer. Por ti, elegir de manera diferente. Todo lo que se ha dicho hasta ahora solo tendrá sentido si lo aplicas. Mañana no. No en la próxima decepción, pero ahora. Porque el mayor error de quienes descubren que viven atrapados en patrones emocionales es pensar que basta con saber. Saber no cambia nada. El cambio ocurre cuando actúas de manera diferente, aunque quieras repetir lo que siempre has hecho. Si siempre has enviado un mensaje de texto primero, espera. Si siempre has aceptado excusas débiles, niégalo. Si sigues tratando de arreglar al otro, detente. Este es el momento en el que dejas de entregar tu valor a aquellos que ni siquiera saben dónde estás. Es el punto de inflexión, y suele ocurrir en silencio. Cuando te das cuenta de que mereces más y finalmente actúas como alguien que lo entiende. Durante este proceso te sentirás frustrado, caerá, dudará de la decisión, pero continuará. Y con el tiempo, las personas que antes parecían atractivas pierden su brillo. Los mensajes que te confundían ya no te quitan el sueño. El tipo de relación que antes parecía intensa, ahora parece agotadora. ¿Por qué? Porque tu mente ha aprendido un nuevo camino. Su cuerpo reconoció la incomodidad que una vez llamó amor. No te vas a enfriar, está creando claridad. No hay nada de malo en querer conexión. Todo ser humano lo necesita. Pero hay una diferencia entre desear compañía y aceptar cualquier tipo de vínculo solo para no estar solo. La relación no debe ser a costa de tu salud mental. Tampoco es necesario que se deshaga para encajar en el espacio de alguien. Si sigues atrayendo las mismas historias, no significa que estés en bancarrota. Significa que todavía hay algo dentro de ti que acepta menos. El problema no es tu intención, es su permiso. Desde el momento en que dejas de aceptar la mitad, la vida deja de darte migajas. Es así de simple y también así de difícil.
Mundo no va a cambiar porque tú hayas decidido cambiar. Muchas personas seguirán actuando de la misma manera, pero ahora ya no reaccionas de la misma manera. Eso es poder. Es entonces cuando te haces cargo de lo que antes parecía el destino. Carl Jung dijo que la vida solo se vuelve verdaderamente tuya cuando asumes la responsabilidad de las decisiones que tomas, incluidas las que repites. Cuando entiendes que nada será diferente si sigues haciendo todo igual. Y quizás la verdad más dura es esta. Algunas personas solo eran importantes porque aún no sabías quién eras. Pero ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué tal si reescribimos esta historia? Empieza por decidir qué es lo que ya no quieres tolerar. Luego, define qué es lo que realmente quieres vivir. Y por último, aférrate a esta decisión incluso cuando tengas ganas de volver a lo conocido, porque cambiar no duele más que repetir. Ya entiendes las señales. Ahora, el ciclo solo continúa si lo permites. Y la vida, al contrario de lo que dicen, no enseña a través del dolor, enseña a través de la repetición. Cuando aprendes, deja de golpear en el mismo lugar. A partir de hoy, deja de preguntarte, ¿por qué atraes a este tipo de personas? Empieza a preguntarte por qué sigues quedándote cuando ya lo has descubierto todo. Y cuando te surja la duda, recuerda esto. La primera relación sana que vivirás es contigo mismo. Si esta relación es firme, clara y honesta, el resto se alineará. Lo que te detiene en el pasado no es la falta de opciones, es el miedo a elegir lo nuevo. Pero ahora ya sabes lo que hay al otro lado. Un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que ese patrón que una vez te definió, hoy ya no tiene sentido. Ese tipo de relación que te destruyó, ya no te atrae. Esa versión de ti, cansada de pelear, dio paso a alguien que entiende su propio valor. Y ese día, sabrás que no fue suerte, fue una elección. Si todo esto resuena contigo, quizás lo que necesitas no es otro consejo, sino un lugar donde realmente te sientas comprendido. Suscríbete al canal, aquí no te damos respuestas fáciles, pero te ayudamos a ver lo que siempre es.